Revelada la increíble verdad del profeta Habacuc, su fe que transformó el plan divino de Dios en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, las tinieblas cubrían la tierra prometida. La corrupción se había escabullido en cada rincón de Jerusalén, y la violencia parecía haberse asentado como huésped en los corazones de los hombres. Los gritos de desesperación de aquellos que luchaban por la justicia resonaban en el aire, pero parecía que el cielo permanecía en silencio. Habacuc, un profeta elegido por Dios, sentía la carga del sufrimiento del pueblo a su alrededor, y su corazón clamaba, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no oirás? Habacuc 1:2. Las calles resplandecían con sombras de maldad y humanidad quebrantada, y el templo, una vez lleno de gloria, había sido empañado por el pecado, mientras se sumergía en su angustia. Habacuc se encontraba en una batalla espiritual interna. Se sentía como un abogado del pueblo, demandando respuestas del Altísimo. La opresión de la justicia y la verdad que parecían desterradas atormentaba su alma. Recordaba las historias de los antiguos patriarcas, hombres de fe que, a pesar de su sufrimiento, habían creído en el poder salvador de Yahweh. Con fervor, Habacuc decidió abrir su corazón al Señor, burbujeando en preguntas y anhelos de claridades divinas. Un día sombrío se convirtió en guía de revelación para Habacuc, cuando decidió escribir su lamento al borde de un arroyo. Allí, mientras la corriente del agua susurraba, escuchó una voz que atravesó el ruido del lamento: escribe la visión y clávala en tablas, para que quien lea, corra. Habacuc 2:2. Esta instrucción resonó en su corazón como un rayo de esperanza, un llamado a compartir la revelación que estaba por venir. Sin embargo, la inquietud persistía en su pecho. La promesa de una respuesta parecía un espejismo, como un atisbo de luz en un túnel oscuro. Al mismo tiempo, la atmósfera de Jerusalén se cargaba de tensión. Los malvados prosperaban, mientras la aguda lucha de los justos se intensificaba. Las oraciones de Habacuc se convirtieron en un canto de resistencia. Su alma anhelaba claridad, y cada palabra pronunciada estallaba en súplica. ¿Por qué contemplas el agravio y te quedas callado? Habacuc 1:3, preguntó, cada vez más desgastado en su búsqueda de respuestas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? La historia se torna más intensa. La gloria de Dios manifestada frente a Habacuc se reveló en una visión sobrecogedora, donde la grandeza del Creador le fue presentada. Desde su anhelo de justicia, se transformó en alabanza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17-18. La fe de Habacuc no solo salió fortalecida, sino que se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo. Así, la historia de Habacuc sigue resonando a través de los siglos, enseñándonos que en medio del sufrimiento y la incertidumbre, la fe y la alabanza pueden entrelazarse, llevando al alma a un encuentro más profundo con el Dios soberano. ¿Qué responderá Habacuc en su camino hacia el cumplimiento del plan divino? La expectativa se abre ante los corazones dispuestos a escuchar y a aferrarse a la verdad de Dios. Habacuc se levantó entonces de su asiento a la sombra de un olivo, su corazón aún vibrante por la promesa que había recibido. La voz del Señor había iluminado su senda, y un nuevo sentido de determinación lo envolvía. La justicia tardará, pero vendrá, resonaba como un eco en su alma. Sin embargo, una inquietud se había sembrado en su corazón: ¿cómo podría compartir esta revelación con un pueblo que ya había cerrado sus oídos a la verdad y la justicia? Con cada paso que daba, recordaba las palabras de Dios: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4.
Este mandamiento calculado se sentía tan necesario en medio de la desolación que rodeaba a Jerusalén. Había tanto por hacer, pero, ¿qué impacto tendría en aquellos que se habían rendido a la desesperación? La noche cayó como un manto oscuro sobre la ciudad, y las estrellas escasas apenas iluminaban el cielo. Habacuc buscó un lugar elevado cerca de la muralla de la ciudad, donde las luces titilantes de los hogares podían verse a lo lejos. En ese silencio, la carga del profeta se volvió más pesada. La maldad parecía reinar sin límites, y los gritos de los oprimidos se perdían en la oscuridad. La angustia inundaba su ser mientras su mente se llenaba nuevamente de preguntas. ¿Cuándo veré la salvación que prometiste? De pronto, un soplo de viento acarició su rostro y, en ese instante, la presencia de Dios se hizo palpable a su alrededor. La visión le fue otorgada de nuevo. Aquella luz esplendorosa trajo una claridad renovada. En la visión, pudo ver un futuro donde la justicia florecía, donde la verdad era levantada como estandarte. Profundamente conmovido, comprendió que su rol no solo era advertir, sino también alentar a la fe. ¿Qué harás, oh mi pueblo?, resonaba la voz de Dios en su interior. ¿Ignorarán la voz del profeta que habla desde el corazón de Dios, o se volverán a su Creador en el tiempo de la tormenta? Escribe lo que ves, Habacuc, para que llegue a los oídos y corazones de muchos. Habacuc 2:2. La urgencia de transmitir el mensaje creció, y con la pluma en la mano, empezó a escribir con fervor. Los versos comenzaron a fluir, amenazas de juicio a los malvados, pero también promesas de vindicación para los justos. Habacuc iba tejiendo con sus palabras un tapiz de esperanza y aviso. Súbete a un monte alto y levanta tu voz, decía a sí mismo, recordando lo que había aprendido en su travesía con Dios, que los caminos de Yahweh, aunque a menudo oscuros, siempre conducen a la luz. A medida que el alba empezó a despuntar en el horizonte, él sintió un impulso poderoso. Emprendería un viaje para compartir su visión con Israel, tenía que advertir y, al mismo tiempo, inspirar la fe. Su pueblo necesitaba volver a su Padre Celestial, mientras hacía sus planes, sabía que no sería fácil. La opresión que rodeaba no solo era externa, el verdadero desafío estaba en los corazones endurecidos de la gente. Se preparó mentalmente, y con cada latido de su corazón, un fuego ardía en su pecho, pero aún había algo más, una revelación que estaba en la bruma del futuro por descubrir. Pero lo que no sabes aún, es el plan soberano de Dios, el cual se desplegará en los días venideros, susurraba un eco en su mente, algo aún sin desvelar que haría tambalear los cimientos del desánimo. Así, Habacuc marchó, con su pluma y un mensaje que podría cambiar el curso de su nación. ¿Logrará Habacuc comprometer a su pueblo con la verdad que ha recibido? ¿Y qué evento trascendental podría surgir que cambiaría la narrativa de Jerusalén para siempre? Las respuestas aguardaban en el horizonte, a la espera de ser reveladas. Habacuc avanzó con resolución, y mientras se adentraba en las calles gastadas de Jerusalén, una sensación de urgencia lo envolvía. El murmullo de la ciudad era un reflejo de la angustia que habitaba en sus corazones. La gente andaba sumida en sus aflicciones, ignorando el soborno de la injusticia que había desgarrado su tejido social. Cada paso de Habacuc era un ensayo de su mensaje. Despierta, oh Israel. Decía en sus pensamientos, la salvación no es un mero sueño, sino una promesa tangible si tan solo volvieran a la senda de sus antepasados. Al llegar a la plaza central, un grupo de ancianos discutía sobre los problemas que afligían a la nación. El ambiente estaba cargado de expectativas que buscaban una solución, pero en sus rostros reflejaba amargura y desconfianza. Habacuc sintió que el momento se acercaba, y su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a ellos. Hombres de Judá, escuchen mi voz, proclamó con firmeza. Instantáneamente, los ojos se volvieron hacia él, el profeta desconocido que traía un mensaje divino. No solo he venido a advertirles sobre el juicio que se aproxima, sino a recordarles que en medio de la oscuridad hay luz. El justo vivirá por su fe. Se produjo un murmullo entre la multitud.
Algunos se preguntaban qué fe podía surgir en un pueblo que había olvidado su llamado, mientras otros comenzaron a cuestionar si la voz de Dios aún estaba presente entre ellos. Habacuc, sintiendo la resistencia en el aire, continuó: ¿por qué se aferran a la desesperación cuando el Creador de los cielos anhela restaurarles? Él está dispuesto a renacer su esperanza y a guiarlos de regreso a la verdad. A medida que sus palabras resonaban, una voz temerosa se levantó de entre la multitud. ¿Cómo podemos creer, profeta de Dios, cuando el mal se manifiesta sin restricciones a nuestro alrededor? ¿Dónde está el Dios de justicia que prometió a nuestros ancestros? La pregunta sembró un silencio que se volvió palpable. Habacuc sintió un peso en su pecho, pues comprendió que no solo hablaba con el pueblo de Judá, sino con algo más profundo, la herida de generaciones de sufrimiento y traición. Si no ven la justicia, es porque no han buscado al justo. Clamen a él, y él responderá, dijo con fervor. He visto en visión que la gloria de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Entre la multitud había un anciano, conocido por su sabiduría, que se acercó advirtiendo la seriedad en sus palabras. ¿Cómo sabes que no solo son palabras vacías, Habacuc? El tiempo ha sido nuestro enemigo, y las promesas parecen un eco lejano. Porque el tiempo de Dios no es como el nuestro, respondió Habacuc con convicción. Él está en control de todo, incluyendo las turbulencias del tiempo. Lo que hoy parece caos es parte de un plan superior que aún se está revelando. Miren hacia el cielo, su respuesta vendrá, y será poderosa. Así, el profeta comenzó a compartir fragmentos de su visión pasada, revelando la grandeza de Dios y el poder de su fidelidad. Las miradas de los ancianos fueron cambiando, poco a poco, y más corazones comenzaron a abrirse a la esperanza que él compartía. De repente, una inquietante verdad se filtró en el corazón de Habacuc, como un susurro divino que insistía en su mente: pero lo que no han comprendido, oh pueblo, es que el plan soberano de Dios incluye no solo el juicio, sino la redención a través de una cautivadora maravilla que aún no han imaginado. Mientras las palabras resonaban en su corazón, se dio cuenta de que la fe de su pueblo sería la llave para desatar el cumplimiento del propósito de Dios. La verdad y la justicia estaban a punto de entrelazarse en un giro divino que sepultaría el dolor del desánimo. Pero ¿cuál sería el acontecimiento transformador que cambiaría el rumbo de la nación? El mismo cielo se preparaba para la revelación, y Habacuc, aunque aún cargado de dudas, confiaba en que el plan soberano de Dios estaba en marcha, aguardando su gloriosa manifestación. El aire era denso y el murmullo de la multitud se tornó en expectante silencio mientras Habacuc se erguía, sintiendo que las palabras que había de pronunciar eran más que meras afirmaciones, eran la voz misma de Dios clamando por un pueblo perdido. La mirada de los ancianos se fijó en el profeta, una mezcla de duda y curiosidad marcada en sus rostros. «Oh pueblo de Judá», comenzó Habacuc, su voz resonando con una autoridad que parecía surcar el aire. «Escuchad la verdad que ha sido revelada, el juicio sobre Israel, como anunció el Altísimo, no es el final de la historia, sino el inicio de un renacimiento». La multitud observaba, y se creó un clima de tensión, pues muchos aún mantenían sus corazones endurecidos. Un joven levantó la voz, su expresión llena de reproche: «Aún no hemos visto la justicia, y los malignos prosperan. ¿Por qué debemos esperar? ¿Qué más hará Dios para que creamos en su palabra?». Con ojos de compasión, Habacuc respondió: «La fe no se define por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Es como la luz que brilla en la noche, aún sin verla, sabemos que el amanecer llegará. Porque no será olvidada la justicia de Dios». Entre murmullos, una anciana se adelantó y, con manos temblorosas, exclamó: «¿Acaso no estamos ya rotos por la iniquidad? ¿No somos un pueblo quebrantado, sin esperanza? Ah, pero en el quebranto hay un clamor que Dios escucha», exhortó el profeta. «Es en la tristeza donde su poder se muestra más vívidamente. Él recoge nuestras lágrimas y promete que una nueva era está por venir,
un día en el que sus caminos serán conocidos en toda la tierra, y la injusticia será respondida con su justicia. Un profundo silencio cayó entre la multitud. Habacuc sentía la atmósfera cargada de un anhelo profundo, un pesar colectivo que parecía haber filtrado cada rincón de los corazones presentes. El recuerdo de antiguas promesas comenzó a fluir como un río en su ser, el deseo de retorno, de una restauración divina. Lo que os traigo, pueblo amado, continuó con una ferviente pasión, es el eco de las promesas de Dios. El profeta Isaías habló de un tiempo donde las espinas se convertirán en enredaderas y desiertos florecerán. Si tan solo se volvieran a él, los días de angustia serían transformados en días de alegría. Un anciano, tocando su pecho con el rostro bañado en lágrimas, murmulló, ¿crees, profeta, que nuestros corazones endurecidos pueden suavizarse? ¿Qué Dios realmente puede obrar en nosotros esta maravilla? Sí, respondió Habacuc, su voz un suave susurro, pero cargada de firmeza. Dios está esperando que ustedes, oh Israel, clamen a Él. La redención está más cerca de lo que imaginan, y será en medio de su clamor que su gloriosa verdad se manifestará. Clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33, 3. Con esas palabras, la multitud comenzó a temblar, no de miedo, sino de un nuevo entendimiento. Hubo un murmullo de esperanza, un susurro de fe que empezó a germinar entre los corazones. Era como si el viento mismo comenzara a llevar el clamor de un pueblo que había olvidado su voz, pero en lo profundo de su ser, Habacuc sabía que el verdadero giro estaba aún por revelarse. La inquietante verdad que había percibido era solo un atisbo de lo que estaba por venir. Oh, pueblo. Lo que se avecina será asombroso. El Creador de los cielos está trazando un camino que cambiará no solo a Judá, sino a todas las naciones. Y en ese plan, habrá una señal que hará que el mundo entero se detenga y contemple su gloria. Y así, ante la mirada atenta de su pueblo, Habacuc se detuvo, consciente de que el verdadero coloso del destino divino estaba aún en el horizonte, aguardando la fe de un pueblo desesperado por la intervención de su Dios. ¿Qué maravilla aguardaba, que evidenciaría la soberanía de Dios en su creación? Un misterio divino se entrelazaba en el aire, y los corazones anhelaban la revelación de su poderosa voluntad. El murmulloso eco de la multitud aún reverberaba en el aire, cuando Habacuc, sintiendo el peso de las miradas fijas en su ser, cerró los ojos un momento, sintonizando su espíritu con lo que Dios estaba por revelar. Entonces, al abrirlos con una chispa de fervor, continuó, «Estad atentos, oh Judá, porque lo que se está gestando no solo es un cambio en su tierra, sino un nuevo amanecer para toda la humanidad». Un escalofrío recorrió a los presentes. La tensión era palpable, como si los mismos cielos estuvieran a punto de romperse. Una mujer, en la orilla de la multitud, se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de contener sus lágrimas. ¿Por qué tantas sombras? ¿Qué hemos de hacer para que la luz brille entre nosotros? Preguntó casi en un susurro, su corazón desgarrado por la angustia. Es en este momento de desesperación, respondió Habacuc, su voz resonando firme como el trueno, que Dios está operando en secreto. Él escucha cada lamento, y está preparando a su siervo, el Mesías, que vendrá a traer la esperanza que tanto anheláis. A través de las tribulaciones, forjará un nuevo pacto con su pueblo, uno que jamás será quebrantado. El anciano que había preguntado antes, levantó la vista, sus ojos ahora llenos de expectativa. ¿Un Mesías? ¿En quién debemos poner nuestra fe? Depositad vuestra confianza en Yahweh, contestó el profeta, su corazón rebosante de la verdad divina. Recordad las palabras de Moisés, un profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, como yo, os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis, Deuteronomio 18:15. Este prometido vendrá no solo para Judá, sino para el mundo entero. Su luz disipará las tinieblas y su mensaje rescatará a los perdidos. La multitud empezó a murmurar entre sí, su duda comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un susurro de esperanza.
De repente, el viento cambió, trayendo consigo un perfume floral, como un augurio de lo que había de venir. Habacuc alzó sus ojos hacia el cielo, sintiendo la presencia del Altísimo a su alrededor. Puede que permanezcáis en la incertidumbre, pero recordad que en cada adversidad hay una oportunidad para la gloria de Dios. La visión se espera con paciencia, se cumplirá, no tardará. Habacuc 2:3. Mientras esas palabras reverberaban en el corazón del pueblo, una sombra cruzó el lugar, una sensación de que algo majestuoso estaba por suceder. Entonces, Habacuc, con la voz llena de una reverberante urgencia, declaró: una señal será enviada, un prodigio tan grande que hará temblar las naciones. Aquellos que se mantengan firmes en la fe verán con sus propios ojos la salvación que se acerca. Recordad mis palabras, el tiempo está cerca, preparad vuestros corazones, porque lo que ha de venir transformará no solo a Judá, sino a toda la humanidad. Con ese anuncio, el profeta sintió que una nueva chispa de fe iluminaba los corazones de su pueblo, pero no podía sacudir la convicción profunda que lo invadía. El verdadero enfoque del plan divino, el asombroso despliegue de la gloria de Dios, todavía no se había revelado completamente. Había algo más que debía suceder, algo que uniría el pasado de Israel con un futuro glorioso, tanto para ellos como para todas las naciones. Así, con una voz clara y resonante, Habacuc continuó: lo que viene no es solo un resurgir, sino el cumplimiento de la promesa eterna del Dios que se mueve entre nosotros. Y en ese cumplimiento, revelará el rostro del Redentor, su gloria será nuestras vidas, y en él, toda la tierra será renovada. La multitud guardó silencio profundo, con cada corazón latiendo en anticipación, conscientes de que se acercaba una revelación que cambiaría el curso de su historia. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué portentoso plan de Dios se desplegaría ante ellos? La verdad seguía a las puertas, y el pueblo estaba listo para escuchar y esperar. Mientras la multitud mantenía sus corazones en suspenso, un murmullo de asombro se difundió como un leve viento fresco. Habacuc, lleno del fervor divino, sintió la suavidad del Espíritu acercándose a su ser. Se arrodilló, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las nubes sobre ellos comenzaron a oscurecerse, como si el Señor mismo se estuviera preparando para hablar desde los cielos. «Escuchad, oh pueblo de Dios», exclamó el profeta, con su voz resonando en el aire. «La lucha de estos días no será en vano, cada lágrima que habéis derramado ha llegado a las puertas del cielo. El Dios de Israel, que ha hecho cielos y tierra, se levantará con poder y irá delante de su pueblo. Y en este tiempo, recordaréis las palabras de los antiguos». Mientras las miradas se centraban en él, Habacuc se puso de pie con la mirada fija al horizonte, donde el cielo se oscurecía aún más. «Así dice el Señor, levantaré un estandarte entre las naciones, y aquellos que son de mi pueblo volverán a mí. Escucharán la voz del pastor. En la angustia, yo estaré con ellos, y en la tempestad, seré su refugio». Salmo 46, 1. Las voces de la multitud se apagaron, y el silencio se hizo espeso, como si la tierra misma aguardara con ansiedad lo que estaba por ser revelado. Una joven, enfrentando sus dudas, preguntó con voz temblorosa: ¿cómo podremos saber que la promesa se cumplirá? ¿Cómo nuestro corazón puede estar tan seguro? Vuestra seguridad no ha de estar en las palabras de un hombre, replicó Habacuc, sino en la fidelidad de Dios. Él ha prometido enviar al Redentor, y tal como lo dijo a nuestros padres, así se cumplirá. Las palabras que salen de mi boca no volverán vacías, sino que harán lo que yo quiero y prosperarán en aquello para que las envíe. Isaías 55:11. De repente, un estruendo como de trompetas resonó desde las alturas, rompiendo el silencio con un eco celestial. Los corazones comenzaron a palpitar con un nuevo sentido de urgencia. Habacuc levantó las manos, y con un ardor inquebrantable, continuó: «Dad gloria al Altísimo. Porque el momento se aproxima. Él está preparando los corazones, aun aquellos que parecen perdidos.
La promesa del Mesías, el siervo sufriente que llevará sobre sí nuestras iniquidades, se está acercando. Mientras hablaba, una luz resplandeciente comenzó a manifestarse en el horizonte, como si el sol mismo estuviera entreabriendo las puertas del cielo. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro al ver la visión. El Salvador resonó entre ellos, y algunos se arrodillaron en reverencia. La expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios iluminaba sus corazones. Sin embargo, advirtió Habacuc, no todos verán ni entenderán lo que yo os digo. Muchos se apartarán en esta senda de gloria, no por estar ajenos, sino porque el engaño de sus corazones les ciegan. Estad preparados. Cada uno debe buscar su rostro y clamar a Yahweh. Porque el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Con el rugido del viento llevándose su voz, Habacuc sintió que el llamado del Altísimo resonaba en su espíritu. A medida que el camino se oscurezca, micromurmullos dentro de la fe nacerán en cada rincón. Veréis a los desencaminados regresar en arrepentimiento. Aquellos que no tenían esperanza la hallarán, porque la gloria del Señor se manifestará entre los hombres. Y mientras estas palabras eran pronunciadas, la luz se intensificaba, y en la lejanía, la figura de un hombre apareció, caminando con majestad. La multitud contuvo el aliento, sintiendo el palpable cumplimiento del anhelo de sus corazones. Habacuc supo que el tiempo de revelación se acercaba y su corazón latía con fervor profético. Vienen días en que la verdad será desbordante, y el que viene detrás de mí será el que lleve sobre sí el peso de nuestras almas. Preparaos, porque el camino hacia la gloria comienza ahora. Un nuevo pacto será establecido, y en él yo revelaré la grandeza de mi amor, y así, sin acabar su discurso, la presencia del Señor se sentía cada vez más cerca. Lo que venía era más que un nuevo pacto. Era el despliegue de la soberanía divina misma, pues el viento empezó a soplar con fuerza, dejando a todos expectantes, sabiendo que una nueva revelación estaba a punto de ser desatada. ¿Cuál sería el asombroso plan de Dios que se acercaba a sus corazones? La expectativa palpitaba en el aire, esperando la llegada del Redentor que cambiaría la historia para siempre. Mientras la luz en el horizonte se hacía cada vez más brillante, una atmósfera de restablecimiento y esperanza comenzó a llenar los corazones temerosos de la multitud. Habacuc, con su mirada fija en la figura que se acercaba, sintió un temblor en su ser, como si cada fibra de su alma palpitara con la verdad que estaba a punto de ser revelada. El viento silbaba a su alrededor, llevando consigo el murmullo de las esperanzas y los temores del pueblo. Ved, es el tiempo, proclamó el profeta, su voz firme por encima del clamor de la gente. El Dios de nuestras promesas ha oído nuestros lamentos, y está levantando un estandarte de salvación. No os dejéis llevar por la duda, porque el que viene es el mismo que ha sido anunciado desde los días de nuestros padres. En él se cumplirán todas las cosas. La figura que se acercaba se volvió claramente visible. Su luz era tan radiante que los presentes tuvieron que entrecerrar sus ojos. Ciertamente, podían sentir que algo trascendental estaba por acontecer. Se escucharon murmullos entre la multitud, ¿es él el ungido? ¿Es el que nos libra de todo mal? Las voces llenaban el aire con una mezcla de asombro y expectativa. Él no solo vendrá a sanar las heridas de nuestro pueblo, dijo Habacuc, sino que también tocará las mismas puertas del corazón de los gentiles. Él será luz para los gentiles y gloria de su pueblo, Lucas 2:32. En ese momento, un estremecimiento recorrió a todos como si el mismo cielo conspirara para revelar lo que estaba oculto. Y así, el profeta prosiguió, a medida que la luz se acerca, recordad que el camino hacia la redención no estará exento de pruebas. Muchos se encontrarán entre la opresión y la liberación, y algunos incluso volverán a las sombras, desalentados por el peso de sus dudas. Debéis estar atentos, pues en los últimos días muchos se apartarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1. Un murmullo de temor surgió en la multitud ante las advertencias de Habacuc.
Sin embargo, él no se detuvo. ¿Acaso no se ha prometido que habrá un remanente fiel? Aquellos que clamen a él en el día de angustia, serán rescatados. Por cuanto su juicio es fuego consumidor, su justicia será una espada afilada. La luz aumentaba en intensidad y comenzó a tocar la piel de las personas, como un baño espiritual de gracia que les llenaba de poder. A medida que el resplandor se acercaba, Habacuc alzó su mano, como si detuviera el tiempo, esperando que cada uno absorbiera la revelación divina. No es solo un hombre quien viene, es la manifestación del poder del Altísimo, el Creador de todo lo que existe, el que es y el que será. El Hijo de David nos traerá la esperanza que buscamos. Y justo en ese instante, un eco resuena desde lo alto, como el retumbar de un trueno: «He aquí, vengo pronto, mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sea su obra». Apocalipsis 22:12. La tierra tembló y la multitud cayó de rodillas, sintiendo el peso de la proclamación divina, sus corazones desbordando de temor reverente. Habacuc, mirando hacia el horizonte que se llenaba de luz envolvente, entendió que el momento culminante de la redención estaba a punto de ser revelado. «Y en los días que vienen», dijo, su voz melódica resonando como un canto, «veréis a los caídos levantarse, a los perdidos hallarse, y a los desamparados abrazar la esperanza en el que viene. Cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra». Lucas 18:8. Con esas palabras, el profeta se detuvo, dejando que el eco de su mensaje saliera volando en el viento, proclamando que el plan de Dios estaba en movimiento, y lo que estaba por venir cambiaría el destino de toda la humanidad. Preparaos, pues la revelación del misterio guardado desde la fundación del mundo está acercándose a cada uno de vosotros. ¿Estáis listos para responder a la gran verdad que el Altísimo está por desplegar? La historia de la redención está en su punto de inflexión. Y mientras la multitud permanecía de rodillas, embelesada en la luz que emanaba de la figura que se aproximaba, un profundo silencio envolvió el lugar. Habacuc sintió que el soplo del Espíritu Santo se movía entre las personas, como un río de energía divina que limpiaba las almas sedientas de esperanza. Las lágrimas brotaban de ojos atónitos, mientras algunos comenzaban a alzar sus manos al cielo, clamando en alta voz: «Oh, Dios de Israel. A ti clamo, ante tu presencia me postro», exclamó un anciano de la multitud, «recuérdanos tu misericordia que ha sido prometida desde los días de nuestros padres. Señor, que venga tu reino». La voz resonante del anciano se unió con otras oraciones, formando un coro que se elevaba como incienso ante el trono de la gracia. Habacuc, con su corazón lleno de compasión, comprendió que el hambre espiritual de su pueblo era un reflejo de su anhelo por el cumplimiento de las promesas divinas. Y así, mientras el alba de un nuevo día se asomaba, la figura iluminada se detuvo ante la multitud. Era el Mesías, el esperado de las naciones, vestido con la gloria del Creador. Su rostro era una mezcla de amor y autoridad, y su mirada se adentraba en las profundidades de cada corazón presente. «No os he dicho que vendría», resonó su voz, dulce y poderosa, como el sonido de aguas muchos. «Mis amados, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido». Lucas 19:10. «En mí hallaréis descanso. Mi yugo es fácil, y mi carga ligera». La multitud, maravillada, contempló cómo él extendía sus manos, y la luz que le rodeaba se tornó en una lluvia de bendiciones. Un murmullo de admiración creció al ver cómo enfermos eran sanados y corazones quebrantados, a través de su toque, encontraban restauración. Sin embargo, entre júbilos y sanidades, Habacuc recordó la advertencia que había dado. «No olvidéis la verdad que se ha proclamado en vuestros oídos. La prueba vendrá, y será el fuego que distinguirá a los que son de él de los que no lo son». En ese instante, la atmósfera se cargó de un peculiar silencio, y las miradas dudas comenzaron a asomar entre algunos. Uno de los fariseos, llamado Ismael, con el rostro contraído de desdén, se atrevió a alzar su voz. «¿Qué señal nos darás de que tú eres el Hijo de Dios?
¿Acaso no son tus obras una ilusión, una seducción de las almas débiles? El aire se llenó de un tenso murmullo. Habacuc sintió que el cielo se suspendía, recordando las palabras del profeta: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Señor, mirándolo con compasión y firmeza, respondió: generación perversa y adúltera, ¿tendréis que ver la señal de Jonás? Como Jonás fue 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Un escalofrío recorrió a la multitud. Nadie imaginaba lo que estaba por venir, la confrontación inminente entre huesos de la ley y el espíritu viviente. La luz que rodeaba al Mesías ahora se tornaba en un signo de juicio y revelación. Habacuc se preguntaba en su interior qué significaba esto para el pueblo de Dios, su mente angustiada resonando con la verdad de que la plenitud de los tiempos estaba por llegar. Pero lo que el pueblo aún no sabía, era que el sacrificio culminante de la redención estaba a la vuelta del camino, un sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Así, con el corazón palpitando en anticipación, el profeta contempló el destino de un pueblo y de naciones, mientras la luz del Mesías se intensificaba, iluminando lo que estaba oculto en la oscuridad de sus corazones. Estaban en la cúspide de un gran desenlace, y la profundidad del plan soberano de Dios estaba por ser revelada, llevándolos a un nuevo capítulo de su historia. ¿Estáis listos para ver el desenlace de este misterio que se despliega ante vuestros ojos? Mientras la multitud se preguntaba por el significado de las palabras del Mesías, una tensión palpable llenaba el aire. Habacuc se percató de que no solo se encontraban en medio de la revelación divina, sino que también se enfrentaban a la dura realidad de su incredulidad. Las miradas se cruzaban, algunos con fe ardiente, otros con dudas profundas. El anciano que había clamado, ahora mantenía sus ojos fijos en Jesús, como buscando respuestas en su rostro resplandeciente. ¿Cómo puede ser esto?, murmuró un joven entre la multitud. ¿Puede alguien de Nazaret ser el prometido? Debe haber algo más, una señal que demuestre su poder divino. En ese instante, el corazón de Habacuc se conmovió, sintiendo la mezcla de esperanza y temor que dominaba a la gente. Era un reflejo de la condición espiritual del pueblo. Sin embargo, el Mesías no se inmutó ante la duda. Su mirada, serena y decidida, se fijó en Ismael. ¿Vas a buscar señales y maravillas en lugar de escuchar la verdad que habla a tu corazón? La señal más grande es el arrepentimiento de un corazón contrito y humillado. No sean como sus antepasados, que vieron y no creyeron. Las palabras de Jesús calaron hondo en los oyentes, resonando en sus corazones como el eco de los profetas antiguos. Habacuc recordó su propia angustia, cuando clamó por la justicia de Dios ante las injusticias de su tiempo. La respuesta siempre había sido la misma: el pueblo debía volver su corazón a Dios y clamar de verdad en contrición. Venid, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, proclamó el Mesías, extendiendo su mano. Y en ese instante, los ciegos comenzaron a ver, los lisiados se levantaban, y los corazones endurecidos empezaban a ablandarse ante su voz llamada. Pero de repente, un estremecimiento sacudió a la multitud. Una nube oscura apareció sobre el horizonte, como un presagio del juicio que venía. Habacuc sintió que algo se avecinaba, como un fuego consumiendo la paja. La prueba ha llegado, pensó, y demostraría quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. El pueblo, aún bajo el cautivador hechizo de su luz, comenzó a conmoverse. ¿Qué significa esto?, preguntó una mujer entre sollozos. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad de nuestros corazones? La mirada de todos se dirigió hacia el Mesías en busca de consuelo, de seguridad. Él, con una calma que desafiaba la tempestad, miró a su pueblo y continuó: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En el fuego será probado el oro, pero el oro que permanece es el que ha sido refinado.
Las palabras del Señor calmaron algunos corazones, pero otros miraban con desdén, su incredulidad luchando contra la fe que sus obras generaban. Ismael, aún reticente, se volvió hacia sus compañeros fariseos. No podemos permitir que este hombre nos lleve al error. Este es el tiempo de nuestro juicio, y lo entenderán cuando lo vean atrapado en un dilema, dijo con arrogancia. La multitud se inquietó, pero el Salvador tomó la palabra de nuevo, esta vez con una autoridad que resonaba en la atmósfera. La sabiduría es justificada por sus hijos. La verdad os hará libres, Juan 8:32. Antes de que la sombra del juicio les encuentre, eligieron están ser desechados o ser abrazados por misericordia. La decisión está en vuestros corazones. Así, mientras el horizonte se oscurecía, un nuevo giro se apoderó de la escena. Habacuc sabía que la prueba del pueblo de Dios estaba al borde, y el destino del mismo se entrelazaba con los propósitos eternos de Dios. La luz y la oscuridad se encontraban en un punto crucial. ¿Significaba esto que la revelación de la gloria de Dios aún estaba por venir, escondida en los pliegues de la desobediencia humana? En ese momento, mientras el viento soplaba furiosamente, Habacuc entendió que el tiempo de manifestar el plan soberano de Dios estaba en su apogeo. Las palabras del Mesías resonaban con nueva fuerza, el sacrificio definitivo venía y prepararía el camino hacia la redención. ¿Acaso estáis listos para recibir la verdad que vendrá como fuego purificador? La historia de la humanidad se está por transformar ante vuestros ojos. Con corazones entremezclados de esperanza y desconfianza, la multitud observaba al Mesías. Habacuc sintió la urgencia del momento, sabía que la intervención divina estaba cerca y que el viaje de redención de su pueblo iniciaba en ese instante. El tiempo ha llegado, proclamó firme. La luz del Altísimo resplandecerá no solo en Judá, sino en todos los rincones de la tierra. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la nube oscura continuaba en el horizonte, simbolizando las tormentas que se avecinaban para aquellos que elegirían la incredulidad. Con cada respiro, la atmósfera se cargaba de un sentido de expectativa y temor. El Mesías, con su luz incandescente, frente a un pueblo que aún luchaba con su fe. Así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, desafiando a aquellos que dudaban. Muchos seguirán en sus caminos de rebelión, mientras una pequeña luz permanecerá, brillando en la oscuridad. Un murmullo recorrió la multitud. Habacuc sintió el peso de la historia en sus hombros, el eco de generaciones de fe y desilusión. Recordad, oh pueblo, intervino, su voz llenando el silencio como un relámpago, la fidelidad de Dios es inmensa. No ha olvidado a su pueblo. Cada uno de ustedes tiene un papel en esta historia, cada clamor resonará ante su trono. Escuchad, lo que está por venir no es un juicio sin esperanza, sino la manifestación del amor de Dios hacia su creación, continuó Habacuc, su mirada penetrante mirando a los corazones confundidos. El sacrificio que se avecina traerá redención a aquellos que lo acepten. Estad listos, pues a través de ese sacrificio, el velo se romperá y una nueva era comenzará. ¿Cómo puedes asegurarlo?, preguntó un joven, escéptico ante la fe del profeta. ¿Qué sabes tú de la salvación que promete? Lo que sé, respondió Habacuc, su voz cargada de convicción, es que las promesas de Dios son firmes como una roca. Cuando la justicia de Dios se manifieste, también lo hará su misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. En él hallaréis vida. Él nos invita a regresar a casa. La multitud esperaba la llegada del Mesías, y con cada palabra, se sentía un cambio en el aire. Habacuc observó que algunos corazones se abrían, mientras otros se aferraban al temor y a la incredulidad. Sabía que lo que se estaba trazando era un nuevo pacto, una renovación de la relación entre Dios y su pueblo. El cielo comenzó a destellar con luz y una poderosa energía llenó el ambiente. Id, pues, y proclamad lo que habéis oído. Que el reino de Dios está cerca. Habacuc exclamó.
Un nuevo amanecer trae consigo esperanza y redención. Walk en la luz de esta verdad, que la gloria de Dios será tu guía. Los corazones comenzaron a latir en unidad, una respuesta murmurante a la esperanza. La luz del Mesías brillaba intensamente, atravesando las sombras y destacando la verdad que se estaba revelando. El flujo de luz parecía limpiar las heridas del alma, y con cada persona que se acercaba, sentían el fuego renovador de Dios. Este es el camino hacia la gloria, proclamó Habacuc, mientras contemplaba a la multitud, cada rostro iluminado con un destello de fe renovada. Y aunque habrá tribulaciones, no cesen de clamar al Señor, pues Él escuchará. A medida que la luz avanzaba, la figura de Jesús resplandeció en la plenitud de su divinidad, extendiendo sus manos hacia el pueblo. Venid a mí. En mí hallaréis todo lo que buscáis. Mi amor no conoce fronteras. Estoy aquí para traer salvación. La multitud comenzó a reaccionar, donde antes había desconfianza, ahora había un clamor. Oh, Hijo de David. Ten piedad de nosotros, resonó en los corazones. Las cadenas de la incredulidad comenzaron a romperse, y aquellos que habían estado atados por el miedo se levantaron en fe, iluminando la plaza con una luz que emanaba del interior. Habacuc vio cómo el poder de Dios empezó a derramarse sobre el pueblo. La fe de unos pocos buscadores atraía la gracia y la salvación a muchos, y el eco de su clamor llenaba el aire. Es el tiempo de la redención. Es el tiempo de His gloria, exacerbó, sintiendo en su último suspiro de exhortación el peso del espíritu profético, a medida que la luz del Mesías alcanzaba su máximo esplendor, un pequeño grupo comenzó a bailar y alabar. Con cada paso, cada nota, una nueva esperanza emergía. La voz de Habacuc se unió al coro, y comprendió que ese era el plan que Dios había prometido. La salvación estaba cerca, y los corazones que clamasen encontrarían su paz. Así, la historia del pueblo de Israel estaba a punto de entrelazarse con cada nación, cada corazón. Con un profundo anhelo, Habacuc se unió al alboroto, danzando en alabanza, sabiendo que cada nueva canción era un paso más hacia la gloriosa revelación del reino de Dios, y con ese último clamor de fe y esperanza, el futuro de la humanidad brillaba con la luz del Creador, transformando la oscuridad en luz. La historia de Habacuc y su pueblo había llegado a una conclusión maravillosa: el amor siempre vencería. Las promesas de Dios son eternas, y la verdad del sacrificio de su Hijo abriría un nuevo camino para generación tras generación. El justo vivirá por su fe, resonó en su corazón. Con esta certeza, Habacuc siguió danzando, lleno de una gratitud profunda, abrazando el tiempo de restauración que ambos, él y su pueblo, esperaban. Y así cerró su historia, a la espera del cumplimiento de cada promesa, una fiel espera que comenzaría en aquel mismo instante. Sus hermanos en la fe, ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal. No querrás perderte las próximas poderosas historias bíblicas que están por venir. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que este mensaje de esperanza alcance a más corazones. Deja tu comentario compartiendo tus reacciones y reflexiones sobre este final transformador. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta revelación de la redención. Cada acción cuenta en la misión de iluminar vidas a través de la palabra de Dios.